¿Cómo está? Inicia Temas del Día. De inmediato le proponemos nuestra pregunta para que participe en ella. La tenemos aquí. Nicolás Maduro es reconocido como presidente constitucional por autoridades locales, los poderes del Estado, salvo la Asamblea Nacional en desacato, y potencias como Rusia y China. En la OEA, la derecha no logró su objetivo de aislar a Venezuela. ¿Quién fracasó? Opine. Y así es, el presidente Nicolás Maduro asistió al acto de inicio del año judicial encabezado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, tras actos desestabilizadores de la oposición venezolana alentados por Estados Unidos y puestos en práctica con la autojuramentación de un gobierno inconstitucional en el país. De esto y más en nuestro primer tema del día. Pese a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde señala que cualquier decisión de esta directiva en desacato carece de fundamento y legalidad constitucional, la oposición decidió, usted lo sabe, la víspera juramentar ante una multitud a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, interino para ser más exacto. El presidente del TSJ, Michael Moreno, reiteró entonces a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela. El presidente de la Nación Bolivariana denunció, por su parte, la continuidad de los planes del gobierno de Donald Trump, planes que intentan generar un golpe de Estado contra el gobierno bolivariano. Creo que en el mundo no queda duda que es el propio Donald Trump que quiere imponer un gobierno de facto, inconstitucional, un golpe de Estado en Venezuela contra el pueblo y la democracia. No queda duda que es Donald Trump, con su locura de creerse policía del mundo, de creerse el mandamás de América Latina y el Caribe. Es una gran provocación. En este contexto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia reiteraba, como le decíamos, el reconocimiento a Maduro, pero vamos a escuchar cómo lo hacía. Como presidente del Tribunal Supremo de Justicia y en nombre del Poder Judicial, fiel al cumplimiento de la Constitución y las leyes, tengo el deber de pronunciarme sobre los acontecimientos ocurridos el día de ayer. Pudimos observar cómo se ha promovido de forma descarada y al margen de los principios básicos del derecho internacional el desconocimiento a la institucionalidad democrática del país. En este sentido, dejamos absolutamente claro nuestro reconocimiento a la autoridad legítima, constituida, del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, en este mismo contexto de ataque a la nación bolivariana, el mandatario venezolano ordenó romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Donald Trump. Lo reiteró hoy, como lo había dicho la víspera. Como jefe de Estado y de gobierno, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de Donald Trump y expulsar a todo su personal diplomático y consular de Venezuela. Hasta el domingo tienen las 72 horas para retirarse de Venezuela, para marcharse de Venezuela. Así lo ratifico. La bancada progresista del Parlamento, el Mercado Común del Sur, el Mercosur, rechazó el intento de golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Me refiero a la institución conocida como Parlasur. En este comunicado especial, oficial, expresa su respaldo a la decisión soberana del pueblo venezolano al elegir como presidente democráticamente electo al compañero Nicolás Maduro. Este nuevo intento de golpe es tan directamente manipulado, por los actores externos como lo fuera el golpe contra el comandante Chávez en 2002. En este mismo orden de ideas, manifiesta su apoyo a la decisión del gobierno venezolano de romper relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Ante la crisis política instigada desde el exterior, manifestamos que solamente el diálogo y la negociación deben ser los instrumentos para resolver el conflicto, rechazando las amenazas de intervención directa sobre Venezuela, tal como lo han admitido el propio vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Finalmente alerta que la región latinoamericana, una de las etapas más críticas en los últimos años en cuanto a la paz y la no intervención, enfrentando la posibilidad de que se registren acciones bélicas contra Venezuela.
Rusia condena la injerencia de Estados Unidos y países aliados para desestabilizar a Venezuela. En un comunicado manifiesta con preocupación el juramento de posesión de un opositor y su reconocimiento inmediato en esta calidad por parte de Estados Unidos y varios estados regionales. Busca agravar la división en la sociedad venezolana, provocar mayores enfrentamientos frontales en las calles, desestabilizar dramáticamente la situación política en el país. También denunciaron que las acciones de Washington son señales de convertir a Venezuela en un nuevo escenario para aplicar recetas probadas para cambiar gobiernos indeseables. Por último, indican que solo los venezolanos tienen derecho a determinar su futuro. Una injerencia externa destructiva, especialmente en la coyuntura actual extremadamente tensa, es inaceptable. La incitación no tiene nada que ver con el proceso democrático, es un camino directo a la anarquía y al derramamiento de sangre. Luis Tavera nos tiene pormenores desde Caracas. Luis, mientras acontecía este acto, ¿cuál es la situación social en Venezuela? ¿Cómo sigue la vida en el país suramericano? Hola Rey, te saludo nuevamente a ti y a la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Venezuela vive un contexto político bastante noticioso y eso lo demostró hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en este discurso que ofreció desde el Tribunal Supremo de Justicia en esta sesión solemne de apertura al año judicial 2019. El presidente se sumaba a las voces de denuncia que sostiene el Ejecutivo Nacional ante las intenciones injerencistas que han manifestado países. Específicamente, él se refería al gobierno de los Estados Unidos, que mantiene una postura de intromisión en esta nación suramericana. El mandatario venezolano también expresaba su agradecimiento a los países, gobiernos como el de Rusia, Turquía, Nicaragua, Bolivia, que se han sumado a este rechazo de intromisión e injerencia que se ha aplicado en contra de Venezuela. Ahora bien, el contexto que detallaba el presidente Nicolás Maduro es la ilegitimidad que sostiene la Asamblea Nacional de Venezuela a través de su directiva y el dirigente de oposición y también presidente de esta Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente de la República respaldándose en uno de los artículos de la Carta Magna de Venezuela, que el presidente explicaba no tiene ningún sustento y tampoco una interpretación constitucional tal y como lo ha expresado la oposición venezolana y que es apoyado desde la derecha internacional. Él se refería al artículo 233 de la Constitución de Venezuela, donde regula las faltas absolutas de un presidente. Es un punto que es bandera en el discurso de la oposición. Sin embargo, el presidente dice que él no ha abandonado su cargo, no ha renunciado, no tiene ninguna imposición, ninguna incapacidad física ni mental para poder asumir el cargo, y además lo respalda un pueblo que ayer se mantuvo en las calles para manifestar este respaldo y también seguir apoyando el sistema de protección social, que es otro punto de los cuales también se encuentra en debate y en temor de los venezolanos ante lo que es una amenaza de un golpe de Estado en desarrollo. Rey, más aristas, más noticias que se mantienen sobre Venezuela durante este contexto que se denuncia un golpe de Estado orquestado desde los Estados Unidos, pero también el presidente no ha cesado en su gobierno después de haber sido juramentado para este segundo periodo presidencial el pasado 10 de enero, y es que aprovechó también estar ante el Tribunal Supremo de Justicia para entregar una ley anticorrupción, tal como lo estableció entre las tres líneas principales de este segundo periodo presidencial, que es combatir la corrupción que también sufren los venezolanos, que también es inducida y apoyada desde la derecha nacional e internacional. Esta ley anticorrupción también enmarca un objetivo que los venezolanos mantienen en denuncia, y es la especulación inducida y también el irrespeto a los precios acordados que justamente el gobierno de Venezuela ha impulsado para blindar lo que ha calificado como una guerra económica sostenida, como un bloqueo financiero sostenido por parte desde los Estados Unidos. Este es el panorama que se vive hasta esta hora acá en Venezuela, mientras los venezolanos se mantienen en sus actividades cotidianas después de haber participado más que todo en las fuerzas políticas del chavismo para rechazar lo que es el respeto de la autodeterminación acá en Venezuela, Rey.
Muchísimas gracias, Luis. Vamos a continuar ampliando este tema. El ministro para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, Vladimir Padrino López, en nombre de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reiteraba que era Nicolás Maduro el único presidente legítimo de la nación caribeña. Padrino López manifestó que el nombramiento de un gobierno paralelo, además de ser ilegal, no está previsto en la Constitución venezolana. También resaltó que la ilegal autoproclamación de un dirigente opositor este miércoles responde a un plan injerencista impulsado por el gobierno de Washington para generar un enfrentamiento entre venezolanos y así justificar una injerencia militar extranjera. Reiteraba el papel del ejército venezolano como protector y garante de la vida y estabilidad de todos los ciudadanos ante cualquier agresión o amenaza. Desde hace largo tiempo se viene fraguando un vulgar golpe de Estado contra el gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela por parte de sectores de ultraderecha, auspiciados descaradamente por agentes imperiales. Este plan criminal que amenaza flagrantemente la libertad, soberanía e independencia de la nación llegó el día de ayer a límites de altísima peligrosidad, pues se ha pretendido instaurar un gobierno paralelo de facto, carente de legalidad y de sustento popular, con el oscuro propósito de generar caos y anarquía en nuestra sociedad. Le presento a continuación nuestra pregunta en Twitter. Vamos a verla. No es esta la pregunta, pero se la vamos a presentar. Aquí está. Nicolás Maduro es reconocido como presidente constitucional por autoridades locales, los poderes del Estado, salvo la Asamblea Nacional en desacato, y potencias como Rusia y China. En la OEA, la derecha no logró su objetivo de aislar a Venezuela. ¿Quién fracasó? Opine. Nuestra imagen del día nos lleva a Panamá, país donde se desarrolla la 34ª Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica, donde el Papa Francisco se encuentra de visita además durante los próximos días, hasta el domingo específicamente. Con estas imágenes que relatan la bienvenida que le da el pueblo panameño, se lo dio la víspera al Papa Francisco en este papamóvil, nos vamos a la pausa y de Panamá vamos a hablar justamente al regreso de la pausa. A la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela, en favor de la paz, la concordia, la convivencia nacional, en pro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la legitimidad del ciudadano jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En tal sentido, el poder ciudadano, como parte del poder público nacional, cuyo órgano de expresión es el Consejo Moral Republicano, tal y como lo establece el artículo 273 constitucional, teniendo como función el promover, entre otros valores, la solidaridad, la libertad, la democracia y la responsabilidad social, en los términos establecidos en el artículo 274 de nuestra Carta Magna y actuando en concordancia con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y en la defensa de los principios fundamentales establecidos en el título 1 de nuestra Constitución, en especial los valores supremos y fines del Estado contenidos en su artículo 1, que establece, cito comillas, la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente. Ante los repudiables e inaceptables hechos acontecidos el día 23 de enero de 2019, en donde un grupo minoritario de diputados de la Asamblea Nacional, actuando como marionetas del gobierno de los Estados Unidos, usurparon funciones del Poder Ejecutivo Nacional, violando
el marco de la legalidad establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pretendiendo imponer un gobierno paralelo que destruya el Estado democrático, social, de derecho y de justicia que el glorioso pueblo venezolano se ha dado, realizamos el siguiente pronunciamiento. Considerando que en el proceso electoral libre, justo y transparente realizado en Venezuela el día 20 de mayo del año 2018, resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con más del 67% de los votos, condando su legitimidad con la presencia, y es bueno recordarlo, de acompañantes nacionales e internacionales. Considerando que el día 10 de enero del año 2019, en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de acuerdo a lo establecido en el artículo 231, se llevó a cabo la juramentación del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que la Asamblea Nacional continúa desacatando las decisiones de la Sala Electoral, así como diversas decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2016 hasta la presente fecha, por lo cual en sentencia de fecha 22/1/2019 el Tribunal Supremo de Justicia declaró nulo el nombramiento de una supuesta junta directiva e irritas todas sus decisiones. Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, Declaración de Argel, y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales establecen que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, así como el derecho imprescriptible de determinar con toda libertad y sin ninguna injerencia exterior su estatus político, y que todas las naciones tienen el deber de promover el desarrollo de relaciones amistosas entre sí. Considerando que miembros de la Asamblea Nacional han venido solicitando ilegalmente la intervención de gobiernos extranjeros que son enemigos del pueblo y de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de desconocer al gobierno legal y legítimamente constituido del ciudadano presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, considerando que es obligación del poder ciudadano, a través de su órgano de expresión, el Consejo Moral Republicano, salir en defensa del Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia, acuerda: primero, condenar enérgicamente la vergonzosa pretensión de dar un golpe de Estado y querer formar un gobierno paralelo al legal y legítimamente constituido y electo popularmente, representado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Segundo, rechazar el desconocimiento que miembros de la Asamblea Nacional mantienen de la legalidad y legitimidad del resto de los poderes públicos venezolanos. Tercero, repudiar
por ser totalmente inaceptable y irrespetuoso que algunos gobiernos de la región pretendan legitimar un cambio violento de la forma de gobierno republicano contrario al derecho internacional y a la historia política latinoamericana. Cuarto, rechazar las groseras declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, quien, violentando la soberanía y la independencia de la República, pretende reconocer a un títere proclamado sin elección alguna como jefe de gobierno, olvidando que 6.248.864 venezolanos y venezolanas eligieron el 20 de mayo del año 2018 en elecciones libres y democráticas al presidente Nicolás Maduro Moros. Quinto, rechazar contundentemente el desacato sucesivo y continuado que miembros de la Asamblea Nacional mantienen de las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia. Sexto, resaltar el espíritu libre y gallardo del pueblo de Venezuela, sus instituciones democráticas y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes somos capaces de resolver en forma pacífica y a través del diálogo nuestras diferencias y asuntos internos, desconociendo llamados a la violencia, golpes de Estado y repugnantes injerencias extranjeras. Compatriotas venezolanas y venezolanos, resolveremos nuestras diferencias en paz. Caracas, 24 de enero del año 2019. Era el pronunciamiento del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, junto al defensor del pueblo, con quien conforma el Poder Ciudadano, se pronunciaban a favor del reconocimiento de la figura del presidente Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, tras la autojuramentación con la venia del gobierno de Estados Unidos del presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, la víspera, asamblea que usted sabe está en desacato. Bueno, pues se han venido pronunciando a lo largo de esta jornada representantes de diferentes poderes del Estado venezolano. Le correspondía en este caso al Poder Ciudadano, en voz del fiscal general de la República, daba una serie de valoraciones y al respecto también emitía las conclusiones a las cuales arribaba el Poder Ciudadano, que grosso modo era: reconocemos como único presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Nicolás Maduro Moros. Vamos a retornar a nuestra pregunta del día, mucho tiene que ver con este pronunciamiento. Vamos a ver respuestas además. Recuerde, esta era la pregunta del día. Nicolás Maduro es reconocido como presidente constitucional por autoridades locales, los poderes del Estado, salvo la Asamblea Nacional en desacato, y potencias como Rusia y China. En la OEA, la derecha no logró su objetivo de aislar a Venezuela. ¿Quién fracasó? Vamos a ver la primera respuesta. Esta de Santiago dice: el fallido golpe de Estado en Venezuela y el mundo con Maduro es una manifestación de impotencia, demuestra cómo la derecha está aliada con el imperio y se desprestigia ante los patriotas. Yankee go home, Cuba, Cuba mi cons, o sea, Ministerio de la Construcción de Cuba. Gracias a Santiago. Pastor dice: el liderazgo de la derecha insiste en su realidad virtual diseñada con Estados Unidos. Lo triste es que los seguidores de la derecha sigan dando crédito a los caminos ilegales de la derecha. Son 19 años repitiendo los mismos errores y no aprenden. Gracias también a Pastor. Una tercera respuesta: la Unión Nacional de Izquierda, fracasó en este caso el imperio y sus ministerios coloniales como la OEA y los gobiernos títeres. La victoria fue del pueblo en la calle, defendiendo su revolución, única garantía de presente, futuro y paz. Y por último, esta de Miguel Bolaño:
fracasó el imperio, los lacayos del imperio en la región, el fascismo y la derecha apátrida venezolana en su afán de instaurar en Venezuela un gobierno títere del imperio yanqui. Jamás la ilegalidad puede estar por encima de lo legal. La justicia siempre prevalecerá. Viva Maduro, dice Miguel Bolaño, a quien también le agradecemos. Finaliza de esta manera Temas del Día. A usted muchísimas gracias por estar con Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.